Hoy vamos a hablar de lo que es la actualización terapéutica de la coledocolitiasis. Los objetivos de esta charla en el día de hoy, vamos a hablar de algunos datos generales. Se me pidió que diera algunas pinceladas sobre el diagnóstico y vamos a desarrollar las tres técnicas endoscópicas cuando estamos ante un cálculo difícil o un cálculo complejo, como es la dilatación neumática, litotricia mecánica y la colegioscopía endoscópica de un solo operador. Dentro de los datos generales, mencionar que los cálculos a nivel de la vía biliar es un problema universal. Aproximadamente más de un 30% de las CPR que se realizan en Estados Unidos son relacionadas a coledocolitiasis. La prevalencia aproximada es de un 10 a 20% en los pacientes que tienen cálculo a nivel de la vesícula biliar sintomáticos. Y actualmente la colangiopancreatografía retrograda endoscópica se considera como tratamiento de elección independientemente de que el paciente esté asintomático o no, debido a la alta morbimortalidad que tienen estos pacientes. Pasando ya a los datos diagnósticos, me gusta mucho esta tabla que siempre la pongo en mi conferencia, es de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, que se publicó en el año 2019, el cual lo divide en tres grandes grupos, que son los pacientes de bajo riesgo, y valora dos cosas bastante sencillas, que es valora la dilatación del conducto biliar y las pruebas de función hepática. Entonces, en el paciente que tengamos de bajo riesgo, que tiene pruebas hepáticas y colestásicas normales y que por sonografía abdominal no se evidencia la presencia de dilatación del conducto biliar común, este paciente directamente va dirigido al cirujano. No hay que indicar ninguna otra prueba de imagen, no hay que indicar colangioresonancia ni nada más, directamente al cirujano. Este paciente va a tener menos de un 5% de probabilidades de tener un cálculo a nivel del conducto biliar común. Los pacientes de riesgo intermedio son los pacientes que sí se evidencian en la sonografía datos de dilatación de vías biliares a nivel del conducto biliar y por pruebas de análisis evidenciamos alteración de las pruebas hepáticas y colestásicas. En este paciente indicamos o una colangioresonancia o, en su defecto, una ultrasonografía endoscópica. Si es positiva, se difiere el paciente a una CPR, ya sea preoperatoria o intraoperatoria, y posteriormente colecistectomía, o en su defecto, si no tenemos la CPR disponible, una exploración del colédoco. Ya los pacientes de alto riesgo son los pacientes que tienen datos de colangitis y que por sonografía abdominal evidenciamos la presencia del cálculo. Este paciente igualmente no se le debe indicar ninguna otra prueba de imagen y se difiere inmediatamente a una CPR. Con los pacientes de bajo riesgo y los pacientes de alto riesgo, de verdad que no tenemos mucho tema, lo tenemos bastante fácil, no siendo así como pacientes de alto riesgo, de riesgo intermedio. ¿Por qué? Estos pacientes de riesgo intermedio que tengan una colangioresonancia normal no descarta la presencia de una coledocolitiasis. Aquí le presento un caso, una paciente femenina de 80 años de edad, el cual acude vía emergencia con cuadro de dolor abdominal. Como antecedente importante, tiene un antecedente de una colecistectomía hace 20 años y la paciente está en proceso de una cirugía por una hernia incisional. En la emergencia se les realiza una sonografía abdominal donde se evidencia dilatación de las vías biliares y se realiza pruebas hepáticas y colestásicas normales, las cuales estaban todos dentro de parámetros normales. La médico de cabecera nos lo comenta y se decide realizar una colangioresonancia donde evidenciamos dilatación marcada de las vías biliares intra y extrahepáticas y aquí como un acoblamiento pero sin dilatación del Wilson. El radiólogo que les reportó habló de un proampuloma y se me comenta el caso nuevamente y se decide realizar una endoscopía con fines de descartar un tumor o más frecuentemente una paciente longeva de 80 años de edad descartar la presencia de un divertículo duodenal que puede producir retracción de la vía biliar, dilatarla y se les realizó y se descartó. Por lo tanto, esta paciente se decidió realizar una ultrasonografía endoscópica donde evidenciamos claramente la presencia de dos litos milimétricos, 2 litos menores de 5 milímetros, y en ese mismo momento cambiamos la posición del paciente boca abajo, cambiamos el econdoscopio por el duodenoscopio y se les realiza una colangiopancreatografía retrograda endoscópica con extracción de los cálculos en un solo tiempo. Aquí les muestro un estudio que salió el año pasado, en septiembre de 2022, la cual fue un estudio prospectivo
que eligieron 100 pacientes con datos de ictericia obstructiva y pancreatitis indeterminada. De esos 100 pacientes se descartaron 10 pacientes porque durante los estudios de imágenes se evidenció la presencia de tumor. A esos 90 pacientes que se hicieron, se realizaron colangioresonancia, posteriormente ultrasonografía endoscópica y posteriormente CPR. De inicio se realizó colangioresonancia. De los 90 pacientes que se les realizó colangioresonancia, 37 fueron solamente positivos para coledocolitiasis. Al día siguiente, a esos pacientes se les realizó ultrasonografía endoscópica y 75 fueron positivos para coledocolitiasis. Posteriormente se les realizó una CPR y de esos 90, 67 fueron positivos para coledocolitiasis. Este estudio concluye que la sensibilidad de la ultrasonografía endoscópica, cuando lo comparamos con la colangioresonancia, específicamente en cálculos milimétricos, cálculos menores de 5 milímetros, cálculos impactados, es muy superior en relación a la colangioresonancia. Pero cuando combinamos la colangioresonancia con la ultrasonografía endoscópica, vamos a tener una sensibilidad similar a un 98%, pero con una especificidad de un 100% de los casos. De forma convencional, cuando me refiero de forma convencional, es que hacemos una esfincterotomía endoscópica y utilizamos balón de Fogarty o cesta de Domia. Esto, según la literatura, es exitoso en un 85 a un 80% de los casos, la cual no es mucho tema. Sí, para los cálculos difíciles o cálculos complejos, que aproximadamente un 15 a 20% vamos a requerir otra técnica terapéutica. Aquí le muestro una clasificación, que es una de las clasificaciones más completas de cálculos complejos, la cual valora la característica de los cálculos. Cuando tenemos cálculos mayores de 1.5 centímetros, la presencia de múltiples cálculos, pacientes con problemas de acceso papilar, por ejemplo, pacientes con anatomía alterada, pacientes con divertículos duodenales, pacientes con estrechez luminal. La característica de los ductos biliares, como tenemos un ducto biliar muy angulado, muy simoideo, cuando tenemos estenosis biliares distales y una longitud ductal corta. En cuanto a la localización de los cálculos, tenemos cálculos intrahepáticos, cálculos a nivel de conductos císticos, cálculos impactados y pacientes con síndrome de Mirici. Todos estos están dentro de la clasificación de lo que son cálculos difíciles y cálculos complejos. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento hacemos en este tipo de pacientes? Número 1, dilatación con balón grande. Esta técnica data del año 2003, empezó a realizarse en el año 2003, donde combina lo que es una esfincterotomía con dilatación con balón. Actualmente se recomienda una esfincterotomía corta debido a que esto disminuye el riesgo de complicaciones. La elección del balón va desde 12 a 20 milímetros y esto lo vamos a elegir dependiendo del diámetro de la vía biliar que estamos manejando. Actualmente, la esfincterotomía más dilatación ha demostrado que disminuye hasta un 50% el uso de litotripsia mecánica, con una tasa de éxito que es superior al 90%, y debemos evitar en casos de estenosis por el riesgo de perforación. Aquí le muestro otro estudio, un estudio randomizado, la cual se eligieron 150 pacientes y se cogieron dos grupos. Un grupo para tratamiento convencional, el cual incluía 73 pacientes, y otro grupo con esfincterotomía más dilatación, el cual se incluyeron 77 pacientes. Este estudio lo que concluye de que cuando hacemos esfincterotomía más dilatación vamos a tener una tasa de éxito para la limpieza de la vía biliar de un 96% versus un 74%, y no solo eso, disminuimos el uso de litotripsia mecánica de un 35 a un 3% aproximadamente. Aquí le presento un caso, un paciente con múltiples cálculos a nivel del conducto biliar común, una vía biliar no muy dilatada, una vía biliar que no mide más de 10 milímetros, y además una papila bastante pequeña. Este paciente hicimos una esfincterotomía corta y posteriormente hicimos una dilatación con balón, de un balón de 10 milímetros, y posteriormente extrajimos aproximadamente 11 cálculos de la vía biliar con éxito. La otra técnica endoscópica que utilizamos es la litotripsia mecánica. Es una técnica que prácticamente yo podría decir que está en desuso. Es una de las técnicas más antiguas, data de los años 80. Ha quedado ya como segundo plano, ya la dilatación neumática está en primer plano. Dentro de los grandes beneficios es económica y efectiva, entre comillas, podemos decir. La principal utilidad es cuando tenemos cálculos mayores de 20 milímetros, cuando tenemos una discrepancia entre el cálculo y el pasaje de salida del cálculo.
Tasa de éxito en una primera sesión va de un 52 a 84%, y cuando hacemos múltiples sesiones, esta tasa de éxito puede subir al 90-98% de los casos. Dentro de los predictores de fracasos de la litotripsia mecánica tenemos piedras mayores de 28 milímetros, pacientes con cálculos impactados, pacientes con múltiples cálculos, y cuando tenemos una relación vía biliar y una relación cálculo-vía biliar mayores a 1. Dentro de los efectos adversos que tenemos el sangrado, la perforación y la colangitis. Sabemos que los pacientes que realizamos litotripsia mecánica tienen mayor probabilidad de tener colangitis del grupo control, que es el paciente que se realiza dilatación neumática. Aquí le presento un caso que hicimos recientemente, un paciente con un cálculo de aproximadamente unos 2 centímetros en el nivel del hepático común. Algo muy bueno que tiene esta paciente es que tiene una marcada dilatación de la vía biliar. Entonces, este paciente empezamos a hacer una dilatación neumática, aquí estamos dilatando. Es importante que cuando estemos dilatando, esta cintura que se visualiza aquí, cuando tenemos el balón insuflado ya un 75%, esta cintura debe desaparecer, como desapareció aquí, porque si no desaparece, estaríamos probablemente ante una estenosis oculta, y aquí podría aumentar el riesgo de complicación como es la perforación. Entonces, aquí aumentamos el diámetro de la vía biliar a 15 milímetros, como ustedes ven aquí. Y posteriormente pasamos una cesta de litotripsia mecánica, un litotrol mecánico, que tiene una camisa mecánica de metal. Agarramos el cálculo y fragmentamos el cálculo, y vamos aquí ya trayendo parte de la fragmentación del cálculo que logramos con la cesta de litotripsia mecánica. Vemos aquí cómo pusimos fragmentar el cálculo de forma completa, de forma eficiente, haciendo una limpieza de la vía biliar en un solo tiempo. Aquí le muestro estas estadísticas, son unas estadísticas personales que lo colocamos aquí a nombre del doctor Emanuel Espinal, que me dijo que reportara los primeras 1000 CPRs que ha realizado, y aquí se la muestro. Aquí le muestro un caso de 1011 CPRs, de las cuales podemos decir que 357 pacientes, para un 33% de los pacientes, tenían coledocolitiasis, y estenosis biliares, increíblemente, son la causa número 1 en nuestro medio, con un 52% de los pacientes. Como causa de cálculos difíciles, la causa más frecuente en nuestro medio, en nuestra casuística, 37% pacientes con cálculos mayores de 1.5 centímetros, múltiples cálculos 29%, y la estenosis o el afilamiento distal un 16%. El porcentaje de cálculos difíciles fue de un 33% para nuestra casuística. Pudimos extraer los cálculos en un primer intento en un 91% en el total de los pacientes, y en los pacientes con cálculos difíciles o cálculos complejos, en el primer intento fue solamente un 80% de los casos. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con cálculos difíciles o cálculos complejos, que realizamos dilatación neumática, que realizamos litotripsia mecánica y no es posible la extracción de cálculo, el siguiente paso es lo que llamamos la litotripsia guiada por colangioscopía. Actualmente tenemos dos opciones, que es la oral directa, la cual es una técnica que no se ha desarrollado mucho. Se hace con endoscopios ultrafinos, que es una de las gran ventajas, que no son desechables y que tienen una calidad de imagen muy buena, y con un canal de trabajo amplio, pero pasar esa angulación y anclarse en la vía biliar ha hecho que esta técnica no se ha desarrollado ampliamente. La otra técnica que utilizamos, y es la que tenemos nosotros disponible en nuestro medio, es la colangioscopía de un solo operador, la cual se adhiere el colangioscopio al mando del duodenoscopio y se pasa a través del canal de trabajo, y esta técnica se ha desarrollado ampliamente en los últimos años. Litotripsia electrohidráulica o litotripsia láser es lo que hacemos en este tipo de pacientes. La litotripsia láser es este caso que ustedes ven aquí. Esto se coloca una sonda, y esta sonda emite un rayo de luz verde, que es un ácido aluminio, se pone en contacto con la piedra y esto produce fragmentación de la misma. La otra técnica es la litotripsia electrohidráulica. Esto es un caso de nosotros. Esto debemos meter agua dentro de la vía biliar,
y colocamos la sonda 2 o 3 milímetros al cálculo, y esa sonda emite una onda de presión que produce fragmentación del cálculo. Siempre es importante hacer esto bajo visión directa por el riesgo de perforación de la pared del colédoco. Entre las indicaciones de cálculos para colonoscopia tenemos cálculos mayores de 2 centímetros, paciente con cálculo a nivel del conducto intrahepático, paciente con cálculo a nivel de cístico, paciente con síndrome de Medici. Una de las indicaciones más importantes, ya cuando ha fallado las técnicas anteriores, lo que está recomendado es hacer la litotripsia guiada por colonoscopia. Aquí les muestro un estudio, el cual compara lo que es la litotripsia electrohidráulica versus la electrotripsia láser, un estudio de 407 pacientes, todos con cálculos difíciles. 85% de los pacientes ya tenían CPR previa. Aquí hubo una resolución global para ambos grupos, tanto para el láser como para la litotripsia electrohidráulica, superior al 90%, pero la gran dificultad que tuvo fue que en pacientes que se realizó litotripsia electrohidráulica se duró más tiempo al que se utilizó litotripsia láser. Aquí les muestro un caso que también hicimos recientemente. Es una paciente que desde que vimos la colangioresonancia evidenciamos la presencia de un cálculo bastante grande, un cálculo que lo dimos aproximadamente de 3 centímetros, ya eso es un criterio, pero el otro criterio es que cuando vemos la vía biliar distal no hay una relación con la dilatación que tenemos aquí, y el conducto biliar distal no está nada dilatado. Además tenemos una angulación aquí. Esta paciente se planteó desde antes de hacer la CPR la dilatación, la litotripsia o en su defecto una colangioscopia endoscópica. Entonces a este paciente le hicimos, la dilatamos, tratamos de pasar la cesta de Dolman, la cual no fue posible, y en ese mismo momento hicimos lo que es la colangioscopia endoscópica y empezamos a realizar la litotripsia electrohidráulica, como ustedes ven aquí. Entonces, vemos cómo vamos fragmentando el cálculo. Este caso es muy bonito porque entramos dentro del cálculo y fragmentamos el cálculo mitad a mitad. Pudimos fragmentarlo sin ningún inconveniente. Y vemos aquí ya extrayendo parte del cálculo que extrajimos, un cálculo bastante grande. Y posteriormente logramos hacer una limpieza de la vía biliar en un solo tiempo. Esto está demostrado que disminuye costo, disminuye mortalidad en estos tipos de pacientes. Cuando revisamos la literatura, desde el año 2016, la mayoría de estudios multicéntricos teníamos una tasa de efectividad de limpieza biliar de un 74%. Ya esto fue con el Legacy, que fue un colangioscopio de fibra óptica con una no muy buena calidad de imagen. Incluso los litotriptores electrohidráulicos en esa época tampoco son los mismos que tenemos actualmente, pero vemos cómo la sensibilidad ha ido aumentando a través del tiempo. Nuestra experiencia, una experiencia corta, solamente hemos hecho 9 casos de colangioscopia, los cuales 5 han sido por cálculos complejos, cálculos difíciles. La mayoría de los casos, Uy, se me fue parando, un segundito. Un error. La mayoría de los casos ya tenían CPR previas, solamente el paciente anterior que le mostré, que fue que hicimos de primera instancia, no tenía CPR previa. Tuvimos una tasa de efectividad de un 100% para aclarar los cálculos, pero lo comentaba ahorita con mi CAMES, que una de las grandes dificultades que tenemos cuando usamos litotripsia electrohidráulica es que la sondita que utilizamos para fragmentar los cálculos viene con un número de impulso limitado. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en ese caso que se usaron 3 sonditas de litotriptor, teníamos 3 cálculos. Tenemos un cálculo enclavado en el colédoco, otro en el hepático común y otro en el cístico. Entonces, esto incrementa un poco los costos. Entonces, es una de las grandes desventajas que tiene este tipo de técnica de la litotripsia electrohidráulica versus la láser. Entonces, ambas técnicas tienen sus beneficios, sus ventajas y desventajas. Ya para concluir, decirle que la colangiopancreatografía retroendoscópica actualmente es el tratamiento de elección para el manejo de la colelitoliasis.
CPR convencional, tenemos una tasa de éxito de un 85% de los pacientes. Cuando estamos frente a cálculos difíciles, el plan a seguir es dilatación neumática. Si esta falla, en ese mismo momento realizar litotripsia mecánica. Si esta falla, colocamos normalmente, lo que hacemos nosotros, colocamos normalmente es una prótesis y a los 3 meses intentar nuevamente una litotripsia mecánica, lo que se ha demostrado que las prótesis como puente pueden ayudar a la extracción y a la fragmentación del cálculo. Pero si falla la litotripsia mecánica, en ese segundo intento se le plantea al paciente desde antes del CPR una colangioscopía endoscópica para poder fragmentar el cálculo. Si hacemos esto, muy pocos pacientes, para no decir ninguno, van a ser referidos a cirugía para extracción de cálculos vía quirúrgica. Muchas gracias.